Aunque no es domingo, vamos a usar tres palabras de domingo para explicar tres momentos importantes en la vida del creyente. ¿Sí? Alguien decía que todas las palabras en teología completas terminan con sion, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres que no son tan complicadas. La primera palabra de domingo, la primera etapa del creyente, es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Básicamente estábamos muertos, no anhelábamos al Señor ni nada del Señor, y el Señor nos pasa de tinieblas a luz, ¿verdad? Y Él empieza, el Espíritu Santo, a regenerar todo lo que hemos perdido en Génesis 3. Empezamos a odiar el pecado y amar al Señor, ¿verdad? Ese es el momento clave, ¿no? Cuando por fin se nos prende la luz de, ay, necesito al Señor, no puedo llevar mi vida por mí mismo, ¿no? Esa es la regeneración. Después de ese proceso, de esa instancia importante, empieza la segunda etapa, que es muy importante. La segunda palabra de domingo es la santificación. Básicamente, ¿qué es la santificación? Es la transformación progresiva de nuestras vidas, Ujú. donde cada vez más el Espíritu Santo nos va alineando a lo que el Señor diseñó para nosotros desde el origen, que es reflejar la imagen de Cristo. Entonces, en ese proceso estamos todos, ¿verdad? Donde cada vez más tenemos que, como dice el apóstol, despojarnos del viejo hombre para vestirnos del Señor. Estamos en ese proceso de soltar, de cambiar, impulsado por el Señor, como hemos estado hablando siempre, pero sí hay un cambio también intencional. Entonces, en la regeneración hablamos que solo hay una fuerza que lo empuja, ¿verdad? Es el Espíritu. En la santificación empieza o empezamos a ver dos participantes, el Espíritu y también nosotros. En la primera etapa, en la regeneración, no hay nada que podamos nosotros aportar a nuestra salvación. Pero en la santificación, sí, intencionalmente nosotros decimos, ok, si el Señor, el Espíritu Santo me está llevando a hacer este cambio, ok, entonces hago este cambio, ¿verdad? Hay dos participantes. Y finalmente, el último término, la última palabra de domingo de hoy, es la glorificación. Básicamente eso es cuando nos encontramos con el Señor y vemos realmente la imagen completa de Cristo en nosotros. Y eso será cuando veamos al Señor, ¿verdad? Ya sea que partamos con Él o él, por fin se consume su reino acá. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No vamos a ser perfectos y nuestra vida espiritual no va a ser perfecta hasta que entremos a esta última etapa. Mientras Ujú. estemos en estas carnes, vamos a estar luchando y no solos, sino con la ayuda del Señor y con el impulso del Espíritu Santo. Entonces, las disciplinas espirituales tienen su aporte súper importante en este entrenamiento que llamamos santificación, ¿verdad? Ahí es donde estamos. Um, Sí, porque vos decís que santificación, explicabas que es una transformación progresiva, igual que la disciplina, es algo progresivo, ¿verdad? No es algo inmediato. Qué bonito, Minor, eh, esas tres palabras de domingo, ¿verdad? Y cómo lo aclarás. Regeneración, entonces es eh, obra del Espíritu Santo, por la soberanía del Señor. Santificación es ese proceso donde sigue el Espíritu Santo interviniendo, pero donde ya hay una determinación de parte nuestra y es un Ujú. proceso progresivo, ¿verdad? Como vos decís, nadie es perfecto de este lado de la eternidad. Acá vamos a... y en esta parte me gusta mucho lo que hablabas de la importancia de las disciplinas colectivas, porque yo me pongo a ver, bueno, vos mencionabas que no voy a la iglesia porque me van a hacer sufrir o porque no me gusta esto, pero es precisamente ahí donde en la comunidad, en el trato con los demás, yo voy muriendo a mí misma, porque yo en mi tiempo personal, yo lo voy acomodando a mi gusto, a mi, a mi opinión, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo, pero donde yo tal vez encuentre cierto grado de comodidad.
Sin embargo, en las disciplinas comunitarias, ahí sí ya me voy a tener que enfrentar a situaciones o a momentos donde sí se me va a mover tal vez algo, ¿verdad? Y ahí donde voy muriendo a mí misma, ¿verdad? Y el Señor puede ir brillando aún más ese proceso. Sí, Ujú. para mí es muy lindo eso que aclaraste, porque yo Sí. honestamente veía la disciplina espiritual como algo personal. Yo nunca vi las disciplinas espirituales como algo que se practicara en comunidad. Yo lo consideraba como algo personal. Y ahora que vos lo explicás, realmente es muy, muy importante. Hace unos días estábamos hablando del café, ¿no? Entonces, para un costarricense fuera de su país, eso es un tema de mucho orgullo, ¿verdad? Entonces, estábamos acá y decían, bueno, es que aquí en Oaxaca, Oaxaca, no sé, ganó un premio a cafés, entonces ya se posicionó por encima de otros cafés. Y yo ya sabía para dónde iba la cosa, ¿verdad? Era para molestarme a mí. Entonces, yo como no tenía evidencia, dije, bueno, según un estudio hecho por los mismos costarricenses llegamos a la conclusión de que tenemos el mejor café del mundo. ¿Verdad? Entonces, creo que mucho de eso también que podemos llevar a las prácticas de la disciplina espiritual. O sea, yo puedo intencionalmente empezar a leer la palabra, empezar a meditar, empezar a orar y creer que empiezo a crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero Y es hasta que bueno. me y es bueno, pero hasta que me expongo a la comunidad, veo que realmente sí he generado, si el Señor ha generado ciertos cambios en mí, ¿verdad? Eh, Ujú, puedo decir individualmente, no, el Señor a mí me ha hecho mucho más generoso, pero hasta que me expongo a la comunidad donde empiezan a haber necesidades, me doy cuenta si realmente he avanzado mucho en la generosidad o no, ¿verdad? Em, ujú, Puedo leer la palabra y solo y decir, no, es que he crecido en humildad, pero hasta que me expongo a la comunidad y veo otros puntos de vista y también soy cuestionado, entonces ahí es donde realmente veo si he crecido en la humildad o no. ujú. Sí, 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 sí. Pero Se Se quedó. pegó Mainitor. ahora sí, ahora sí, sí. Ya, ahora sí. Sí, sí, demasiado, demasiado lindo, May. O sea, demasiada, es muy edificante, confronta, porque sí, nos confronta con la importancia de que nos congreguemos. Y ahora que, bueno, en la iglesia el pastor nos ha estado mencionando tanto, ¿verdad?, al respecto de la importancia de que nos volvamos a congregar después de todo este tiempo de pandemia y de que nos hemos guardado en las casas e inclusive hemos encontrado comodidad en estar dentro de la casa, ¿verdad? Porque ahí nadie me estorba, ahí estoy con mis pantuflas viendo la prédica, ¿verdad? Y no tengo que enfrentarme a nadie ni enfrentarme a esas cosas o que nadie me confronte, ¿verdad? Pero qué importante, qué bonito. No, y quizá pienso yo que una cosa lleva a la otra. La disciplina personal y te va a impulsar y te va a sacar y te va a llevar a la colectividad. Es muy difícil que una persona diga, ay, me quiero congregar, quiero servir a mis hermanos, y, ¿verdad? Sí, pues, primeramente, pues no ha trabajado eh, a modo individual. Sí. Y el servicio es una parte hermosa donde el Señor nos transforma y nos trabaja a veces esta carne y nos trabaja a veces esta alma y podemos servir a los hermanos y trabajar con los hermanos. Y lo que decía May, nos exponemos a que salten a nuestros ojos pecados que no sabíamos que estaban ahí. Eh, y eso pasa en comunidad y eso es lo bonito, ¿verdad? Que el Señor nos va transformando. Y la idea es Nos que saca de todos nuestra juntos. zona de confort. Uh-huh. Y la idea Ujú, al final es que el cuerpo crezca, ¿no? Junto. Que Ujú. no crezcan unos más que otros, sino que como iglesia vayamos creciendo. ujú. Sí, eso es clave. Eso que se Pero nunca es clave. creo que fue Mola que se quedó congelada. Sí, yo creo. Primero sospeché de mí mismo, pero parece que era Moni. Ahí Ya, volvió. ya Ya volvió. parpadeó. El internet está medio, ¿verdad? Porque como que se congelan unos y otros, pero no importa, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, bueno, para ir como aterrizando, el propósito de las disciplinas es hacernos cada vez semejantes al Señor, a Jesús, ¿verdad?
es uno de los instrumentos que Dios usa para avanzar en este proceso. Y no nos gana méritos, sino que nos ayudan a centrar nuestra vida en Cristo. Más o menos como para ir aterrizando conceptos. Yo por ahí me encontraba estas citas bíblicas que yo decía, oh, qué lindas, porque las escuchamos, las hemos escuchado porque son citas como esas citas que, ¿verdad? Que siempre se escuchan en la iglesia, pero que ya viéndolas a la luz de todo lo que hemos hablado, uno dice, wow. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:7, ¿verdad? Cuando dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, ejercítate en la piedad. Y luego en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo me quedaba viendo esta segunda cita y yo decía, wow, o sea, cada paso con un propósito y entrenar el cuerpo, la mente, la carne, para que haga lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Sí, exactamente. Es intencionalmente, pues, doblegarme a mí mismo para descubrir algo mucho más grande, mucho más hermoso, que nos da mucho más placer. Ok. Mai, ok, vamos a ir ya como finalizando. Dice, ¿qué necesito si quiero empezar a ejercitarme en las disciplinas espirituales? Entonces, como todos queremos que nos digan ABC, ¿verdad? Punto 1, 2, 3. Pero bueno, tal vez en esto no vamos a encontrar el punto 1, 2, 3, pero ¿qué recomendaciones podemos encontrar en la palabra para iniciar en las disciplinas espirituales? Llámese en la oración, quiero trabajar en la oración, el Espíritu me mueve al ayuno, al estudio de la palabra, me está inquietando con respecto al congregarme. Entonces, ¿qué recomendaciones encontramos en la palabra para poder iniciarnos? Bueno, primero, el primer consejo que yo doy siempre en las disciplinas espirituales es tener una hoja en blanco y poner cuáles son las que yo más necesito en este momento, ¿verdad? Después de definir cuáles son las que yo más he descuidado o las que intencionalmente tengo que trabajar, es ponerme una meta real. No como el pastor que decía que lo mínimo de la tabla es 8 horas al día orar, sino Sí. algo real, ¿no? Después, intencionalmente orar por eso, para que el Señor yo pueda llegar a un estándar, ¿no? Con, tomando en cuenta mi contexto. Después, poner un tiempo. A veces decimos lo que no se mide no se mejora. Entonces, yo generalmente empiezo porque yo necesito rutinas. Es decir, ok, mi meta de oración este mes es, voy a decir un número, 60 minutos en el mes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esos 60 minutos los ocupo distribuir en el día. Entonces, ponerme una meta que es como lo mínimo, pero sé que el Señor me va a impulsar a algo más, ¿verdad? Lo mismo lo hago yo con la palabra y creo que lo que las renovadas hace de poner una porción diaria, al menos para el estudio de la palabra, para mí es clave, ¿no? Yo me pongo mes a mes una revisión, una misión mensual, ¿verdad? Ok, voy a leer los proverbios, o voy a estudiar tal cosa, ¿no? O voy a meditar 5 minutos. Pero hay un mínimo, ¿no? Y sé que al mes voy a revisarlo. ¿Para qué? ¿Por qué?
no porque el Espíritu Santo lo necesite, es porque yo necesito saber en dónde me estoy situando. No vaya a ser que yo me creo a mí mismo súper disciplinado y resulta que no, ¿verdad? Ujú. Que no hay avance. Entonces, generalmente hago eso y finalmente también yo creo, al menos algo que me ha ayudado mucho en la disciplina espiritual, es tener una persona con la cual compartir esto, que me acompañe a caminar, que me, que me ayude no solamente a, ok, se están cumpliendo tus planes, sino que me cuide la espalda de algo clave. Hay un peligro en la disciplina espiritual, pensar que es mi disciplina para mí y por mí. Entonces puedo llegar a ser sumamente religioso, ¿verdad? Entonces creo que al menos en este caso es mi esposa, ¿verdad? Que mes a mes yo más o menos le doy cuenta de cómo estoy en mi disciplina espiritual, pero ella, como está conmigo todo el tiempo, me hace ver como, mira, estabas pensando en tal persona que no ora mucho. Vos sentís que este mes oraste mucho y por eso puedes exigir de esa persona. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, sí, la necesito a ella y cada uno pues puede buscar una persona, pero sí, definitivamente las disciplinas espirituales son algo individual que terminan siendo comunitario. Entonces necesito una persona que me acompañe y bueno, esa sería pues mi recomendación, eh, definir cuáles necesito, cuáles necesito trabajar intencionalmente, una meta, un plazo y alguien que me acompañe. Ujú. Sí, esto vamos a tener que transcribirlo, Dianita, para poder No luego está. compartirlo, ¿verdad? Porque está muy, muy bonito. Eh, Eh, yo quisiera también aportar algo pequeño, porque les confieso que a mí la oración me cuesta. Eh, Me cuesta porque tiendo a divagar. Y si oro más que todo en voz baja, digamos, me pongo a pensar y ya de repente me estoy acordando del que tengo que poner frijoles y que tengo que lavar la ropa y se me va la oración. Entonces mi consejo cuando estaba retomando el hábito de la oración, así intencionalmente yo decía, Señor, yo te necesito orar. No sé orar, no oro, ¿verdad? Es una cosa terrible. Entonces lo que hacía era que memorizaba la palabra, memorizaba salmos y esa era mi oración. Y creo que es una práctica muy, pues muy favorable y muy buena y muy apropiada porque yo honestamente no sé cómo orar y muchas ocasiones lo que hacía y lo que hago cuando no sé qué orar es orar un salmo y ujú, orar una porción Mm. de las escrituras. Y eso me ayudó muchísimo, por lo menos a tener cierta estructura, no sé si es la palabra, pero como a tener orden, ¿no? Y decir, Señor, recuerdo que oraba el Salmo 19, que la meditación de mi corazón, ¿verdad?, sea agradable delante de ti. Y oraba ese salmo y me ayudó mucho en ese momento y creo que todavía lo sigue haciendo. También creo que es algo importante no frustrarnos o sentirnos mal cuando no cumplimos con esas metas, ¿no? Porque yo puedo decir, sí, voy a estudiar tal pasaje o voy a ayunar una vez por ujú, semana, pero ¿y si no se puede? No pasa nada. Me explico, tampoco, no pasa nada, es seguir esforzándonos con la mirada puesta en el Señor, hacerlo con paciencia. Y, por ejemplo, si queremos estudiar la palabra, dediquemos, un día leía a un autor hace poco que recomendaba un mes, decía, un mes en un libro de la Biblia. Decía, bueno, si quieres leer Segunda de Timoteo, dedíquese a estudiar Segunda de Timoteo un mes para tener una idea general de lo que trata la carta. Y yo, estoy mal, ¿verdad? Porque qué difícil. Pero hagámoslo Sí. con paciencia y con deleite, porque esto no es una carrera, como decía Minor, de velocidad. Esto es ujú. algo que debemos tomar con calma, con paciencia, dependiendo completamente del Señor. Y si un día no leímos la porción que queríamos leer o no nos alcanzó porque el Levítico está bien complicado, eh, no pasa nada. Al otro día podemos volverlo a hacer, volverlo a intentar, porque sus misericordias son nuevas. Ujú. Entonces, por ahí era que yo les quería animar, porque yo creo que a todas nos pasa que decimos, sí, quiero hacer esto, pero nos damos cuenta que en nuestra humanidad fallamos y pecamos, pero el Señor conoce nuestra debilidad también. Entonces, Ujú. sin pena, acerquémonos al día Sí, siguiente al trono de la gracia y sigamos buscando al eso. Señor. Sí, 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 esa es,
Es tan importante que podamos entender esas cosas, ¿verdad? Que podamos eh, recordárnoslas constantemente, porque fácilmente olvidamos muchas de estas cosas. Quizás muchas de estas cosas ya las hemos escuchado en la iglesia o tal vez en un podcast o tal vez en alguna enseñanza o en fin, pero son cosas que fácilmente se nos olvidan porque la sociedad nos ha marcado una estructura, un estilo de vida que nos empuja, ¿verdad?, a ir corriendo y a buscar resultados. Y como decía May, cuando nos hablaba de de las tres palabras, ¿verdad?, de domingo, el resultado final no lo vamos a ver de este lado. El resultado final va a ser cuando el Señor nos glorifique, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en el proceso de santificación y es un proceso, por lo tanto, tenemos que ser pacientes. No debemos caer en la religiosidad de pensar que se trata de nosotros, recordar que esto se trata del Señor y que el Señor, si el Señor nos está moviendo a esto, el Señor nos va a ayudar. Él es el más interesado, pienso yo, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, pero Él es el más interesado en que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos madurando. Entonces, Él nos va a ir ayudando en la medida que nosotros vayamos disponiéndonos como el atleta que se dispone a decir, bueno, voy a correr eh, tantos kilómetros hoy, pero tiene que empezar por levantarse temprano y ponerse las tenis, ¿verdad? No va a correr acostado en la cama o abrazado a la almohada. Entonces, es empezar entendiendo que se trata del Señor, que el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos va a dar la gracia para hacerlo, pero también necesitamos una cuota de disposición nuestra, estar dispuestos a dar esa entrega y a renunciar también, porque muchas veces es renunciar a nosotros mismos, a ser humildes también para ser enseñados. Ahora que May decía, daba ese ejemplo de rendir cuentas. Qué lindo y qué importante. Yo le doy muchas gracias a Dios ahora por el grupo de mujeres, como está creciendo, como todo lo que se está haciendo, porque nos da la oportunidad de apoyarnos unas a otras, pero también eso, encontrar esa persona a la que tal vez podemos, mira, ayúdame, quiero hacer esto, pero necesito rendir cuentas, necesito que alguien me apoye o que alguien, mira, ¿verdad? Ustedes me entienden, me vaya ayudando en este proceso de progresión, de ir creciendo, de ir madurando, de disciplina. Entonces, sí, todas esas cosas que ustedes mencionaron son muy lindas, recordémoslas. eh, Ojalá yo voy a intentar ir a hacer un documento, hacer una hojita de todas estas cosas porque son están muy ricas, muy lindas y yo siento que son importantes, pero aquí queda la grabación para que las estemos escuchando. Al final, May, hubo algunas preguntas, pero yo creo que ya también se contestaron. Dice, a veces podría caer en religiosidad y cómo poder identificarlo. Yo creo que ya eso lo aclaramos desde que dijimos que no se trata de nosotros, ¿verdad? En el momento que nosotros nos enfocamos en nosotros, estamos cayendo en religiosidad, Sí, ¿verdad? sí, sí, y también tener a alguien que me acompañe para verificar que esta disciplina no se está volviendo motivo de orgullo. Ujú, Sí. sí. Tal vez también quería agregar una cosa. Bueno, durante varios años fui pastor de jóvenes y casi que el 60% de los jóvenes llegaban y me decían, mira, tengo este hábito pecaminoso que me está carcomiendo, ¿verdad? Entonces, ya dígame cuáles son las 10 cosas que tengo que hacer para dejar este hábito pecaminoso. Entonces, yo siempre le decía a los jóvenes que el problema es tu objetivo. Porque si tu objetivo es dejar tu hábito pecaminoso, entonces primero tienes un tema de orgullo, que crees que puedes dejarlo, ¿verdad? Y segundo, tienes un problema de enfoque, porque la meta no es dejar de los hábitos pecaminosos. El enfoque más bien debería ser, busca al Señor con las herramientas que el Señor te dio y Él va a vencer tu hábito pecaminoso. Yo puedo dar testimonio que las luchas, las victorias espirituales que he tenido, no han sido porque yo he podido vencer esos hábitos pecaminosos, sino porque el Señor me ha invitado a practicar otras cosas y me consumen tanto en esas cosas
que por arte de la gracia, estos hábitos pecaminosos han ido reduciéndose o han estado más controlados. Pero sí, sí, el tema es de enfoque. No es de dejar de hacer esas cosas solamente, sino es buscar las mejores, que es el Señor, su palabra, su gracia, para que Él mismo vaya transformando esto. Sí. Bueno, May, Dianita, muchísimas gracias por el tiempo que sacaron hoy, este ratito, para que conversáramos de esto. Fue muy lindo, May, conversar contigo y poder aclarar un poco. Esperamos que esto haya servido para poder aclararnos un poco más qué son las disciplinas espirituales y qué no son las disciplinas espirituales, cuáles son su propósito, cuál es el enfoque que tienen y que podamos ir creciendo y madurando en el Señor a través de ellas, que ese proceso de santificación podamos ir avanzando en ese proceso con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia del Señor, y entender eso, lo importantes que son para nuestra vida, tanto las disciplinas personales como las disciplinas colectivas. Dios las puso, y si las puso es porque las necesitamos, no son un adorno, no son un accesorio en nuestra vida, son necesarias para parecernos cada día más al Señor, ¿verdad? Amén. No, gracias a ustedes por la invitación. Verlas es un regalo de Dios y compartir con ustedes también. Y espero que pues todo esto que hablamos sea de mucha bendición para la comunidad. Sí, muchas gracias, Mo, por incentivar y animarnos a tocar estos temas que sí son muy importantes, muy necesarios para crecer, para madurar, para glorificar al Señor. Entonces, no, feliz de compartir con ustedes, la verdad, sí, siempre. Bueno, muchísimas gracias a todas las que han sacado el ratito para escuchar esta conversación. Esperamos que sea de mucha bendición para la vida de todas. Y bueno, dentro de poco esperamos de nuevo encontrarnos para seguir desarrollando temas que nos ayuden en este proceso de ir acercándonos cada día más a la imagen de nuestro Señor. Bendiciones a todas. Chao.